realizo las intervenciones del ministerio en las escenas del hecho del delito de homicidio. Con anterioridad ya había trabajado causas con el proceso anterior de menores, pero en delitos de menor intensidad, como ser robos agravados, portaciones ilegítimas de arma de fuego, etc. Con Eliana, la doctora Galera, hemos empezado a tener muchísimo más contacto ya con este delito que viene a dar mucho más que hablar en la sociedad siempre. Estamos, como nos dice el ministerio, son vidriera por el hecho que cada situación delictiva que hoy en día nos pone enfrente la sociedad, se representa en los medios a partir que implica una pérdida de una vida. A Eliana hoy le invitamos más que nada para que nos cuente, porque siempre esta cátedra, la idea que tenía era que ustedes pudieran conocer cómo funcionaba el Instituto Roca, conocerlo por dentro. El contexto de pandemia no lo ha permitido, por eso lo mínimo que pudimos hacer hoy, que es enorme que esté la doctora Galera, que le agradezco mucho que esté presente. Nos hubiera gustado también que puedan conocerlo al instituto por dentro, sepan cómo funciona. Son muchas personas que hacen cosas a pulmón, así que en primer momento le quiero ceder la palabra a ella para que nos cuente cómo está organizado el instituto. Después vamos a empezar a hablar un poquito más de cuando empezó este nuevo régimen con el código, el 1 del 9 del año pasado, y las múltiples por ahí fallas que se han ido presentando, por lo menos desde el punto de vista práctico. Así que bueno, Eliana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Así es, yo soy la directora del Instituto Roca, soy abogada. Y bueno, empezar a contarles un poco qué es esto del Instituto Roca, ¿no? Que como vos decías que eran vidriera, ustedes con estas causas tan graves, bueno, a nosotros cada vez que dicen Instituto Roca es como que siempre es para contar algo malo, ¿no? Bueno, nosotros cuando empezamos con esta idea de poder, cambiar el concepto que se tenía del Instituto Roca cuando asumimos, yo hace 6 años que estoy trabajando ahí y empecé como abogada del instituto, o sea, mera administrativa, nada más, y fui escalando, digamos, jerárquicamente a través digamos, de la carrera administrativa, ¿no? En lo que son los funcionarios públicos. Nosotros, el Instituto Roca, se llama Centro de Recepción y Clasificación de Menores. Ustedes ya desde ahí empiezan a pensar cuál es la visión, más que nada adultocentrista, de lo que es un centro de recepción y clasificación, ¿no? O sea, la primera pregunta, ¿por qué no seguimos llamando centro de recepción y clasificación, ¿no? Y además de menores, o sea, ¿qué clasificamos? ¿Qué recibimos y qué clasificamos? Si estamos hablando de chicos, estamos hablando de adolescentes de 16 y 17 años. El Instituto Roca estaba pensado en su comienzo, obviamente para los adolescentes, no importaba ya esto de que de los adolescentes punibles o no punibles, de 16 y 17 años, que puedan estar privados de la libertad, sino a nosotros nos ingresaban chicos de 14 y 15 años también, ¿sí? Por orden judicial, de un juez natural, como la legalidad lo mandaba en ese momento. O sea, antes de la reforma del nuevo código eran medidas tutelares, ¿sí? Entonces los adolescentes ingresaban por medidas tutelares al Instituto Roca, independientemente del delito de los que se sospechaba que habían cometido o no. El juez ordenaba el ingreso al Instituto Roca de los chicos, pero no determinaba ni por cuánto tiempo, ni si había algo que al juez le interese que se pueda hacer con este adolescente, ¿sí? O sea, el juez ordenaba el ingreso y aplíquense las medidas tutelares y veamos de tratar de inventar algo nuevo con un concepto socioeducativo. A ver cómo restituimos derechos. ¿Qué hacemos con los chicos adentro del Instituto Roca? Y estábamos hablando de chicos, o sea, desde 30, 40 chicos hasta 85 en un momento, algo que en condiciones eran, totalmente nos agarraba derechos humanos y salíamos todos presos de ahí, ¿no? Condiciones terribles, o sea, de hacinamiento, de falta de recursos, de un montón de cosas.
Y bueno, por eso a veces cuando nosotros decimos sí, hay mucho trabajo a pulmón, sí, sí, es así. O sea, no se cuenta con los recursos suficientes para poder trabajar con la cantidad de demanda que tenemos de los adolescentes a nivel provincial, ¿no? Independientemente, cuando hablo de demanda de adolescentes a nivel provincial, no solamente estoy hablando de los adolescentes que están alojados en el Instituto Roca, sino de todos aquellos que están incorporados a la subdirección de adolescentes en conflicto con la ley penal, que trabaja tanto en territorio como privativo de libertad. Nosotros, cuando se aplicaban las medidas tutelares, por ahí con los chicos era un poco más difícil trabajar porque trabajábamos con la incertidumbre de los chicos. Imagínense si para nosotros, haciendo una comparación, esto nuevo que empezamos a transitar con el tema de la pandemia y demás ya nos crea incertidumbre como adultos. Imagínense para los chicos lo que era estar encerrados y no saber hasta cuándo y no saber por qué y no saber cómo, ¿sí? Todas esas preguntas nos iban dando un lineamiento de cómo poder trabajar con el Poder Judicial y decirle al Poder Judicial, bueno, está pasando esto con los chicos. O sea, llevar las voces de los chicos al Poder Judicial, ¿sí? De decir, a ver, pero podemos más o menos establecer un tiempo de que los chicos estén acá adentro, un tiempo con el cual se pueda trabajar, un tiempo que le vaya poniendo a él límites. Imagínense los chicos que por ahí venían obviamente en situaciones de calle, chicos que no tenían horarios para dormir, chicos que no tenían horario para comer, chicos que no tenían el ordenamiento marcado como pueden haber llegado a ser nuestras familias o puede haber llegado a ser nuestra infancia y nuestra adolescencia. Bueno, ellos no lo tenían. Marcadas pautas de comportamiento, marcadas cómo dirigirse hacia un juez, cómo dirigirse hacia la policía, cómo dirigirse hacia el profesional que estaba al frente o al operador que lo recibía, ¿no? Entonces, desde ese mínimo ordenamiento de lavarse los dientes y tener un horario de desayuno, un horario para ir a la escuela, un horario para el almuerzo, un horario para la visita de sus familiares, empezaba, digamos, a transitar esto de la construcción de ciudadanía con las cuales nosotros empezamos a trabajar con los adolescentes. O sea, ya son por ahí conceptos claves que van haciendo a este régimen penal juvenil y a este objetivo digamos, de medidas tutelares en ese momento, que ahora ya son las medidas socioeducativas, ¿sí? Llamadas desde otro punto de vista. Hoy en día los adolescentes cuando son aprendidos, ¿sí? No sé si puedo empezar a meterme en este concepto ya que es propio del código, ¿sí? Perfecto. Yo lo cuento como lo vivimos todos los días, ¿sí? Cuando el adolescente es aprendido, ya no va a la comisaría como era antes. Antes, hasta incluso los chicos pasaban más de 24 horas en la comisaría, hasta que la policía hacía el acta de procedimiento, se esperaba que vaya una víctima a realizar alguna denuncia. Muchas veces esa víctima no iba a realizar la denuncia, ¿sí? No se investigaba en fiscalía si efectivamente había una denuncia, no había una denuncia, había un delito o no había un delito, y los jueces inmediatamente ordenaban el ingreso al Instituto Roca, ¿sí? Con medida tutelar. Era una decisión netamente que tomaba el juez natural, el juez de menores en ese momento, y el adolescente para poder ingresar al Instituto Roca iba por el Hospital Avellaneda, por el médico de policía, digamos el médico legal, y ahí recién con el acta de procedimiento y el examen médico que me decía que estaba apto para el ingreso, el adolescente ingresaba al Instituto Roca. Así sin más, con la orden judicial. ¿Sí? A partir del 1 de septiembre del año pasado, del 2020, cuando empieza a funcionar el nuevo Código Procesal Penal, los adolescentes son aprendidos y en el mismo momento que son aprendidos tienen que ser trasladados al centro de recepción,
desde que son aprendidos tienen que ser trasladados al centro de admisión de casos, ¿sí? Esto es lo que le llamamos CAT. Ahí en el centro de admisión ellos están 24 horas, ¿sí? Está previsto para que estén 24 horas. En esas 24 horas, bueno, ahí se realiza todo lo que la comisaría realizaba antes. Esto, el acta de procedimiento, ya inmediatamente se pone en conocimiento a la fiscalía de que hay un adolescente aprendido, ¿sí? Ahí la fiscalía determina si se van a tomar medidas sobre el adolescente o no se van a tomar medidas sobre el adolescente, pero el fuerte de la decisión de si se toman las medidas con el adolescente o no se toman las medidas con el adolescente queda en manos del Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? De la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Sí? Si la Fiscalía, supongamos en este momento, dice, no se van a tomar medidas con el adolescente aprendido por X razones, porque no hay pruebas suficientes, porque no hay una denuncia, porque no hay una víctima, por un montón de cuestiones, este es un adolescente que ya ingresa a la órbita de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esto ya es un adolescente intervenido, porque el hecho de que la policía agarre a un adolescente e ingrese a un dispositivo de la Dirección de Niñez es porque algo pasa alrededor de este adolescente, y es ahí donde nosotros tenemos que tener ya preparado un plan de acción y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con este adolescente que lo tenemos hoy acá, en el CAT? ¿Sí? Si se va a derivar o no se va a derivar, si va a ir a un dispositivo abierto de territorio, si tiene familia, si no tiene familia, si hay algún tío o abuelo que no, con el que esté viviendo. Bueno, empezar a buscar las alternativas para este adolescente. Cuando la Fiscalía decide que va a tomar medidas y se pide la audiencia del control de medida de legalidad, que esa audiencia se lleva a cabo siempre antes de las 24 horas de la aprehensión del adolescente. Ahí la Fiscalía, bueno, ahí ya es donde interviene este juez, el juez especializado en adolescentes, y cuál es el trabajo más minucioso de este centro de derivación de casos. Poder realizar un informe tanto psicológico como social, intervienen los profesionales, tanto licenciados en psicología como de trabajo social, para hacer una primera aproximación de este adolescente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué vamos a exponer en esta audiencia? ¿Qué le vamos a decir al juez? ¿Qué le vamos a decir al fiscal? ¿Qué le vamos a decir? Muchas veces está la víctima presente. ¿Qué le vamos a decir a esta víctima sobre este adolescente? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Si hay familia, si no hay familia, si hay familia ampliada, si este adolescente tenía un ordenamiento afuera de este centro de admisión, cómo se regía su vida. Ahí también, dentro de lo que es importante, digamos, de nuestro trabajo, que es esa primera aproximación, esa primera mirada, tengan en cuenta que estos profesionales trabajan, obviamente, que tienen mucho menos de 24 horas para trabajar con este adolescente, y que dentro de lo que es en el campo de la psicología y del trabajo social, no es mucho en el sentido de calidad de lo que se pueda llegar a intervenir o a examinar de este adolescente. O sea, digo examinar porque muchas veces los chicos, hay que sacarle con tirabuzón las cosas, los chicos no llegan en el mejor estado de salud, llegan muchas veces consumidos, llegan muchas veces cansados, hay chicos que llegan y se duermen y están prácticamente 4 o 5 horas durmiendo, y si estamos hablando de restitución de derechos, no es como muy lógico que digamos despertarlos para hacer una entrevista para poder brindar una información en una audiencia, ¿no? Eso, a ver, eso lo aclaro desde nuestra perspectiva, ¿sí? Es muy diferente nuestra perspectiva, la perspectiva que tiene una fiscalía y la perspectiva que tiene, digamos, un juez especializado, o la perspectiva que puede llegar a tener de la misma situación la Defensoría de Niñez o un defensor oficial, o el defensor particular del adolescente, que también son actores claves dentro de este, digamos, de este proceso que empieza a transitar el adolescente. Muy bien, tenemos una audiencia. Están estos actores que les había nombrado, por nuestro lado, digamos, por el lado del Poder Ejecutivo, los profesionales del Centro de Admisión de Casos.
está la Fiscalía, está la Defensoría de Niñez, está el defensor del adolescente, que puede ser, digamos, o defensor oficial o un abogado particular. Y acá aclararles, dentro de lo que nosotros, digamos, de nuestro rol en todo esto, es que nosotros no somos parte del proceso, ¿sí? Nosotros, digamos, somos el organismo, el organismo ejecutor de estas medidas socioeducativas o de estas medidas, digamos, privativas de libertad, o de lo que el juez nos pueda llegar a imponer dentro de lo que la legalidad nos marca, ¿sí? Somos obviamente el primer interesado en la restitución de derechos del adolescente, y por eso siempre nuestro objetivo, más que la privación de libertad, digamos, más que el ingreso del adolescente al Instituto Roca, es poder trabajar en territorio con el adolescente y aplicar estas medidas socioeducativas que nos está anunciando el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Siempre en territorio, porque tenemos la libertad como último, o sea, consideramos que la libertad debe ser el último recurso empleado en estas situaciones y en las intervenciones que nosotros hacemos con los adolescentes. Ahora bien, si se decide que el adolescente ingrese al Instituto Roca, digamos, por cuestiones procesales, por cuestiones de aprobación, por cuestiones de que no hay que esto es muy importante, un referente adulto, que no se presentó un referente adulto en ese momento, porque muchas veces suele pasar que digamos, los adolescentes no cuenten con un referente adulto en ese momento, o que no hayan contado nunca con un referente adulto en su, digamos, en su pasaje por su adolescencia, que lo hayan tenido durante su infancia. Puede que hayan sido chicos que venían intervenidos desde la dirección de niñez, se hayan criado en hogares de la dirección de niñez. Es muy amplio el abanico digamos, de las posibilidades que se da para que un adolescente, digamos, no sé si llamarle posibilidades, pero como requisitos para que un adolescente pueda ingresar al Instituto Roca, ¿sí? Muchas veces nos pasó que se sale de esa esfera penal, y porque no tiene un referente adulto, o porque en ese momento el adolescente estaba como muy consumido, y resulta que en vez de tener un problema de conflicto netamente con la ley penal, tiene inconvenientes de salud, como es el tema de consumo, y tenemos, digamos, pedidos de que el adolescente ingrese al Instituto Roca por 15 días a fin de determinar qué tratamiento se le hace al adolescente, ¿sí? Saliendo netamente de la órbita penal. Esto que pensábamos que podría llegar a ser superado con las medidas socioeducativas, que son las propias del nuevo Código Procesal Penal, y dejando atrás, digamos, este fantasma de la tutela que se tenía antes, nos vienen de nuevo, digamos, con estos pedidos de que los adolescentes nos ingresen por un tiempo determinado, que eso es un gran avance, digamos, que ya no trabajamos con la expectativa netamente de no saber hasta cuándo están los adolescentes en el instituto, sino ya tenemos un tiempo específico. Eliana, Pero sí. te quería consultar, ¿tenés algún caso en el cual un chico estuvo una cantidad de tiempo increíble en el instituto sin que ustedes tengan novedades de en qué situación se encontraba, de que no tuvieran respuesta, ya sea de fiscalía o de juzgado? Sí, sí, obviamente anterior al nuevo código, me acuerdo un caso muy emblemático, un chico de Concepción, donde se había ordenado el ingreso, como antes lo hacía telefónicamente el secretario judicial, muy pocas veces el juez. Se ingresó una noche, tarde en la madrugada, y nunca más se tuvo contacto, no es que no se tuvo contacto, digamos, nunca más tramitó ese proceso del adolescente en sede de fiscalía, o sea, estaba netamente la orden judicial verbal que le hace a la policía de llevarlo al Instituto Roca, ¿sí? Esas actuaciones policiales nunca fueron derivadas a la fiscalía para que investigara el caso, ¿sí? O sea, ingrésenlo a Roca, pero ahí quedó, ¿sí? La policía no derivó el acta de procedimiento, ni el sumario que ellos hacen
a la fiscalía, por lo tanto la fiscalía nunca tuvo conocimiento de que había un adolescente ingresado al Instituto Roca, y como antes las defensorías de menores no trabajaban con el mismo dinamismo y hasta, digamos, con la misma responsabilidad en el sentido de que esto pasa ahora, por ejemplo, y que la Defensoría de Menores no actúe, ya es pausal de sanción disciplinaria, ¿no? A eso me refiero cuando digo con la misma responsabilidad que antes. Cuando nosotros hablábamos a la Defensoría y decíamos, tengo un chico acá ingresado por un juez penal de menores, ellos me decían, pero no hay causa de este chico. O sea, no lo tenemos registrado en el sistema. ¿Cómo puede ser que esté ahí si no lo tenemos nosotros en el sistema? Bueno, vayan y consúltenle al doctor Arnedo, que era el juez en ese momento. Como yo particularmente siempre tuve mucho contacto con los jueces, era directamente ir y decir, doctor, tengo un chico que ingresó a nombre de su juzgado y no figura en ningún lado. No puede ser que eso suceda. Sí, lo tengo en el Roca. Bueno, con idas y vueltas, presentando, digamos, escritos de que estaba este adolescente, presentando en las defensorías, presentando en el juzgado de menores, unidas y vueltas más o menos movido fue hasta que al mes recién determinaron el cese de alojamiento en el Instituto Roca debido a que no había una causa penal propiamente dicha por la cual el joven ingresara. ¿Sí? Pero eso se disfrazaba con las medidas tutelares. Pero se aplicaban medidas tutelares, porque el adolescente era un adolescente que estaba en riesgo, era un adolescente que estaba en situación de vulneración, porque era un adolescente que consumía, pero sin una causa penal netamente. Sí, sí nos pasó. Y como ese tengo otros casos, pero sí. Sí, sí, sí. Él es... yo muchas veces, o sea, como que pensaba, ¿por qué el fiscal tiene que tomar la determinación de que el adolescente ingrese o no, digamos, a un centro de derivación? Lo pensaba y decía, pero sí, el sistema penal juvenil está pensado para que el juez natural, que es un juez mucho más que de garantías, por así decirlo, ¿no? Usando ejemplos, custodie eso. Por ahí como que me enojaba el hecho de pensar que un fiscal podía tomar esa determinación, ¿no? Un fiscal que no era especializado. Bueno, obviamente, como les vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del Ejecutivo. Y hoy, después de ya prácticamente 7 meses, de 7, 8 meses del nuevo Código Procesal Penal, creo que nos costó al principio, pero celebro que esto suceda, porque recuperamos la especificidad penal dentro de lo que es el régimen penal juvenil. ¿Sí? O sea, efectivamente hay una causa penal, efectivamente hay un proceso, efectivamente el adolescente está inserto en ese proceso, algo que antes muchas veces no pasaba. El ritual ordenador de la primera audiencia es increíble cómo opera sobre los adolescentes. ¿Sí? Esta primera audiencia que se hace en el centro de derivación, en el centro de admisión y derivación de casos, en el CAD, que el adolescente escuche lo que los profesionales tienen para decir, que escuche un fiscal o un ayudante fiscal que esté diciendo cuál es el hecho de lo que presuntamente se lo acusa, ver del otro lado también su familia cuando está presente, de ver que hay una víctima, que muchas veces también fue muy criticado, de que el adolescente esté en contacto así con la víctima, es increíble a nivel personal y de construcción cómo los ayuda a los adolescentes en esto, ¿no? del trabajo que a nosotros nos toca después con ellos, en las intervenciones que nosotros tenemos que hacer con ellos. En este concepto de reintegrar o de resociabilizar, que no me gusta mucho, me gusta más reintegrar que resociabilizar, a los adolescentes dentro de la comunidad, la verdad que ayuda muchísimo. Estadísticamente nosotros lo vemos en cuanto a los no reingresos que tenemos dentro del Instituto Roca. Desde el nuevo Código Procesal Penal ahora, nosotros
si tuvimos 2 reingresos, es mucho y por causas muy graves, digamos. O sea, eso que también es como materia de estudio y de pregunta por qué esas causas y no otras. Y también el poder trabajar en territorios con ellos ya desde otra manera, desde otra perspectiva. Los adolescentes van haciendo, ellos, ellos trabajan mucho y hacen mucho esto de las transferencias y las vinculaciones con ciertos organismos y ciertas personas. Entonces ellos vuelven, ¿sí? Y, y bueno, retomo cuando ya nos ingresan a nosotros, ¿sí? Los adolescentes. Cuando ya después de esta audiencia el Te juez dice, bueno, interrumpo 2 segundos, va a estar... Eliana, con un dato que tiraste que no quiero que pase por alto. En un momento vos decías que se los mantenía alojados con la excusa de las medidas tutelares. Sí. Vos estás, decís en el Roca hace 6 años de carrera, independientemente de la función, por lo cual toda tu vivencia dentro del instituto ha sido bajo el imperio de la 26061. Sin perjuicio de Sí. eso, seguimos trabajando en la práctica. En los últimos meses entiendo que bastante menos, pero se sigue trabajando en la práctica bajo este paradigma tutelar, que era algo que nosotros también tratábamos de poner de manifiesto en clases anteriores, y ahí quiero que vayan relacionando un poco los alumnos. Tenemos toda una legislación que en lo teórico ha abandonado este paradigma, pero todavía tenemos prácticas muy enraizadas que van en ese sentido y que terminan siendo la excusa para tener alojado a un niño, un adolescente, bajo este mismo paradigma, Sí. tergiversando totalmente la función y los fines declarados de la normativa. Ujú. Sí, es así, y yo creo que, o por lo menos yo le echo la culpa mucho, primero a la falta de confianza del resto de los organismos públicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos y decimos que un adolescente ingresa al ROCA para que nosotros digamos cuál es el mejor tratamiento a seguir contra las adicciones, si lo hay, a veces nos olvidamos que necesitamos la adhesión del adolescente para tomar algún tipo de tratamiento, cómo trabajamos eso, ¿sí? En vez de decir, bueno, o como hace la Fiscalía de Decisión Temprana, ¿y por qué no derivamos a salud? Y lo derivamos al ROCA. O sea, ¿por qué de repente todo tiene que ser bajo la órbita de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, cuando el objetivo de esta dirección, que es a la cual nosotros pertenecemos, eso ya marca muchísimo el paradigma? ¿Por qué no pertenezco al sistema penitenciario y sí al Ministerio de Desarrollo Social? ¿Mm? Entonces, ¿por qué pensar que de todas estas cuestiones nosotros nos tenemos que hacer cargo o tenemos que literalmente hacer magia cuando no funciona un tratamiento, hablando de salud mental, ¿no? Y por ahí nos olvidamos de decir, bueno, cuando voy a dictar una sentencia tengo la 26061, la 8293, que es la adecuación a la provincia, tengo el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, todo lo que implica el régimen penal juvenil, y la ley de salud mental a la par. Un ejemplo, ¿no? O de repente, ¿por qué no pienso en la autonomía progresiva de los adolescentes? Y digo, ¿por qué necesito un referente adulto para un chico de 17 años que tiene una familia formada? Porque muchas veces sucede, ¿sí? Un adolescente de 17 años que vive con su mujer y con su hijo y tiene 17 años. Y no tiene a nadie adulto, digamos, a la vuelta que vaya a reclamarlo, como diciendo, démenlos y... ¿Mm? Sí tenemos un régimen tutelar. Yo creo que también no podemos salirnos de esta visión adultocentrista a ver, si no lo protegemos nosotros, no nos protege nadie, ¿no? Restituyamos derechos, ¿sí? O sea, no sentencia, digamos, oficio de jueces de que se ordena netamente que restituyamos los derechos vulnerados de los adolescentes en 30 días. Y eso condiciona o no la externación del adolescente del Instituto Roca. Si estamos hablando de un adolescente que está pasando por un proceso penal, ¿no?
donde hay una fiscalía que está investigando, donde tiene que haber una valoración de pruebas, donde se le tiene que dar la oportunidad de que si se puede tener un abreviado o no. Gran cambio el juicio abreviado en los adolescentes, ¿no? Y de cómo lo trabajamos. ¿Quién lo trabaja? ¿Lo trabaja el Poder Judicial? ¿Lo trabajan las defensorías? ¿O quién trabaja con el adolescente en el proceso de un juicio abreviado, por ejemplo? Si esas no son medidas tutelares, bueno, capaz que de acá puede llegar a surgir otro nuevo concepto, ¿no? De otro nuevo significado de cómo trabajar estas cuestiones. Pero sí. La verdad que cuesta mucho el poder hablar de estas medidas socioeducativas, de poder entenderlas las medidas socioeducativas, y que no sean solamente las taxativas que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, porque eso, a ver, ¿por qué yo a veces digo que no me gusta la palabra resocialización? Todos vivimos en una sociedad, todos vivimos en una comunidad. ¿Sí? El hecho de que yo esté privado de la libertad 15 días, 30 días o 6 meses, que es lo máximo que nos impone el código, no quiere decir que tenga que reinsertarme en una sociedad, pues yo ya estoy inserto en una sociedad. El problema es que somos nosotros los que lo estamos mirando de este lado y no son, o sea, y no lo estamos mirando quizás desde el lado de ellos. Por ahí suena como, no sé, como muy garantista o muy progresista, pero de repente poder pensar que esto más que nada una pregunta como que le tiro a los alumnos como para dejarlos ahí con un interrogante, ¿no? Hablamos de exclusión social, que nuestros jóvenes son excluidos socialmente y muy vulnerados. A ver, yo por ahí me pregunto, ¿cuánto de nosotros entró a la bombilla y se sintió parte de la bombilla? ¿Estamos siendo excluidos nosotros dentro de un barrio de ellos? ¿O no? ¿No me siento excluido socialmente estando ahí, en esa comunidad? Y muchas veces capaz que sí, ¿no? Entonces, estos conceptos que nosotros somos los que los tenemos que practicar día a día, como cuando, digamos, cuando lo tengo al adolescente en el Instituto Roca y le digo, te empezás a levantar a las 8 de la mañana y bueno, y vas a ir a la escuela. ¿Ah? Y el chico hace 3 4 años que no pisa una escuela, capaz que fue a primer grado, muchas de las veces nos pasa. ¿Con qué lo tentamos? ¿Cómo hacemos para que no sea una obligación? Y mucho menos que él lo vea como que es su pasaje a la libertad, ¿no? El hecho de decir, vos tenés que portarte bien acá y tenés que ir a la escuela, porque si vos no haces estas cosas, no vas a salir en libertad. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan ustedes que nosotros los podemos llegar a hacer? ¿Y cuáles son las cuestiones que nos vamos planteando, ¿no? De repente, chicos que juegan a la pelota impresionantemente y lo único que tenían era la calle de tierra para poder patear la pelota. Bueno, eso nos llevó a poder tener convenios con clubes grandes, como por ejemplo Atlético, que hoy en día nos presta profesores que van a enseñarle a los chicos a jugar al fútbol y bueno, tácticas y demás adentro del Instituto Roca. Y uno me va a decir, bueno, pero ¿va a ir a la escuela o no va a ir a la escuela? Hemos hecho todos los trámites para que el chico sea incorporado en el sistema educativo y capaz que fracaso con eso. O la intervención con este adolescente fracasa porque el pibe no quiere ir a la escuela común como vamos todos nosotros. El pibe quiere jugar a la pelota. Pero que juega a la pelota implica que no lo voy a tener en la esquina, que no va a estar consumiendo Paco, que va a tener otra perspectiva, otra visión. Y en 30 días o en 6 meses capaz que no cambio la visión de este adolescente, pero capaz que en un año, capaz que en un año y medio, cuando empiece a haber resultados, sí. ¿Mm? Esas son las cosas que por ahí nos llevan a ponernos del otro lado y tratar de pensar nuestras políticas públicas desde ese ámbito, ¿no? Sin olvidar que estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Mm? Eh, no sé si quieren que agregue algo.
tienen los micrófonos silenciados. No sé si tienen Doctora. alguna consulta. Ahí está. Sí, bueno, buenas tardes a todos. ¿Para cuánto es no sé si sería llamarle así, la capacidad que tiene el Instituto Roca de adolescentes o de niños? Nosotros tenemos capacidad para 38 chicos. Y ahora en la actualidad, ¿cuánto tienen? 6. Y es ¿Seis un gran chicos? logro. 6 chicos. Mm. La ley por la que ustedes se rigen es esta, la que decía el doctor, la 26.061. Es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Argentina, ¿sí? Sí. No tiene, digamos, no tiene una raigambre penal, tiene un lado proteccionista, ¿sí? Ujú. Eso es donde, que yo les decía recién, marca grande el paradigma, el decir, no pertenezco al sistema penitenciario, sí a la Dirección de Niñas, Adolescencia y Familia, porque, digamos, es ahí donde yo tengo que abrir grandes los ojos cuando digo, ay, hay algún adolescente que está enredado en alguna cuestión de conflicto con la ley penal. ¿Qué tengo que hacer para que esto no suceda? ¿Mm? Otra consulta, ahí usted hablaba de tratamiento. La duda a mí que me surge es, digamos, ¿qué tipo de tratamiento o cómo sería el tratamiento, por ejemplo, en un chico que, bueno, por ejemplo, va a estar poco tiempo en el instituto, digamos, qué tipo de tratamiento le brindan? Yo calculo que después que una vez que él sale de ahí, sí hay un lineamiento, siguen, digamos, ¿cómo se diría? Como que siguen, Las medidas socioeducativas siguen, claro, siguen siguen viendo, digamos, transitando, siguen las claro, intervenciones. Bien, sí. cuando yo hablo de tratamiento estaba hablando referido a la ley de salud mental, ¿sí? Yo estaba hablando del tratamiento de salud, netamente. En el Instituto Roca nosotros no hacemos tratamientos. Nosotros, qué es lo que hacemos o cómo aplicamos intervenciones, ¿sí? Siempre es al caso a caso, nunca podemos tener, digamos, sí tenemos parámetros objetivos, pero nunca trabajamos de la misma manera con todos los adolescentes. Cuando nosotros hablamos de tratamiento contra las adicciones, ¿sí? Siempre tratamos de que sea externo al Instituto Roca. O sea, si estamos pensando que el Instituto Roca van a entrar y que dentro del Instituto Roca vamos a aplicar un tratamiento netamente contra las adicciones, no. Y te explico por qué. El adolescente va a salir del Instituto Roca, sí o sí va a salir del Instituto Roca en algún momento. Entonces, este adolescente, dentro de lo que es la construcción de ciudadanía y de la construcción de su propio proyecto de vida, tiene que aprender a manejarse en esta sociedad, digamos, o comunidad donde vive. Tiene que aprender a saber dónde está el centro que lo va a acoger, el centro contra las adicciones que lo va a acoger, si se siente bien acá o se siente bien en otro, si se siente bien en el Hospital Padilla o en el Hospital Avellaneda, si va a ser un tratamiento ambulatorio o si va a ser un tratamiento a puertas cerradas, como es el caso de las Moritas, ¿sí? Por eso siempre buscamos lo externo en cuanto a estas intervenciones de salud con los adolescentes. Cuando son problemas de salud físico-biológica también, o sea, no tenemos un médico adentro del Instituto Roca que haga absolutamente todo, no. Hay que referenciarlo en el sistema provincial de salud, ¿sí? A través de la red de salud adolescentes que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que este pibe ya tiene un CAPS cerca de su domicilio, o donde va a ir a vivir después. Él lo va a conocer, ese CAPS, va a conocer al médico que lo va a tratar, al médico clínico, va a conocer la secretaria que lo va a recibir todos los días y que le va a decir, tal día tenés tu turno, donde va a haber un agente sanitario que continúa con esa intervención o esta restitución de derecho al derecho a salud del adolescente, ¿sí? Así con educación, y digamos, con el sistema educativo, si lo incluimos en la educación formal, si no lo incluimos en la educación formal, si va a estar en una escuela de oficios, si cómo se va a llevar a cabo eso, ¿sí? Son, digamos, eso, los diferentes aspectos por los cuales nosotros en los cuales nosotros trabajamos con los adolescentes, ¿sí? Si hablamos del trabajo,
¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Existen programas donde él se puede incluir? ¿Existen beneficios económicos con los cuales los puede hacer? ¿Mm? ¿Hay alguna empresa de responsabilidad social que lo pueda aceptar a este adolescente? Bueno, todas esas cosas son los que hacemos en este lapso que un juez nos impone dentro digamos, del Instituto Roca al adolescente, ¿sí? Es como que, digamos, tratan de implementar o de que ese adolescente entre, digamos, en el mundo, digamos, de las normas, de que comprenda los valores de la sociedad, de ir a una escuela, de salud, de educación, de todo eso, más o menos lo que ustedes tratan de incorporar a esa persona para que pueda en sí, a usted no le gusta la palabra reinsertar, era volver a la sociedad, digamos. Sí, Ah, gracias. reintegrarlos a una Reintegrar. sociedad. A ver, Ahí está. el, es como vos lo dijiste recién, estas normas sociales, ¿qué es lo que nos marcan? A ver, nosotros le intentamos mostrar a este adolescente qué es lo que nosotros hicimos, cuál es digamos, a ver, si yo llegué a estudiar abogacía en un momento fue porque fui a una escuela, y después de estar en esta escuela terminé el secundario y me pude inscribir en la universidad pública, o sea, mostrarle otra cara de este chico, a este chico, ¿me entendés? Eh, Muchas veces, a ver, la carencia de un referente adulto que te esté marcando y que te esté acompañando hace esto, ¿no? De que, eh, porque, a ver, muchos de los padres de ellos no fueron a escuelas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia que ellos le pueden dar digamos, al hecho de ir a la escuela, cuando en realidad lo que tienen que hacer es tratar de llevar comida a la casa todos los días, ¿sí? O a un pibe que te consume Paco todos los días, bueno, y si el Paco es más barato que un sándwich de jamón y queso, ¿cómo le pedís al pibe que no te consuma Paco y que trate de buscar el sándwich de jamón y queso? ¿Me entendés? O sea, en ese nivel de vulnerabilidad estamos, ¿sí? Con estos chicos, que son los que más nos preocupan, es con lo que estamos trabajando. No es toda nuestra población así, ¿no? Ojo, o sea, hay chicos que están muy armados, hay chicos que, armados me refiero en la cotidianidad, ¿no? Padres que sí empujan porque el chico vaya a la escuela, empujan por sacarlo de las drogas, o sea, familias muy armadas, muy constituidas, tenemos de todo, pero lo que más nos alarma a nosotros son estos chicos, digamos, los tan frágiles como le llamamos nosotros, los que no, a ver, los que están en situación de calle, eh, esto, ¿no? Los que no tienen otra cosa, ¿no? Los que no pueden ver más allá de la esquina, del Paco, eh, y obviamente, de todo lo que pasaron anteriormente, estamos hablando de maltrato infantil, de abusos, o sea, es muy compleja la historia de los chicos. Sí, me imagino, digamos. Y otra pregunta, ¿no? Los chicos esos que entran por ahí al Roca, por lo general tienen los familiares presos, o sea, vienen de esa vida dura que usted llama, bueno, que no han tenido el apoyo, la institución primaria que es la familia, las contenciones primarias y pilares, digamos, de un niño. Por lo general son ellos, digamos, sí. Si te puedo dar un dato estadístico, promedio de cada 10 chicos que a nosotros nos ingresan, tenemos 3 compadres, digamos, con padres con relación delictiva, ¿no? Mamá presa o papá preso. Por lo general, son casos muy llamativos. Las mamás, por lo general, en cuanto a delitos, son las típicas mecheras, ¿no? Y, y los papás, y lo que es muy fuerte en ellos, que son lo que nos marca mucho digamos, el trabajo con estos chicos, vienen que son de familia de narcomenudeo. Vienen muy marcados con ese tipo de delito. ¿Sí?
Natalia quería preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia, hola Eliana, de Asesoría Letrada de Dirección de Familia. Ya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, somos prácticamente compañeras de trabajo, pero estamos en lugares distintos. Yo le quería preguntar, doctora, ¿cómo es esta relación que siempre fue un poco tirante, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a la hora esta de esta audiencia? Pareciera que es muy ordenadora de la situación legal de los chicos y a partir de ahí, ¿qué medidas se toman? Es como esa relación se ha vuelto menos tirante, digamos, en ese sentido de que siempre estábamos ahí quién tomaba la decisión, ¿no? O sea, era complicado. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa es que históricamente la pregunta nuestra, como para ilustrarlos a todos, es si sugeríamos o no. O sea, si le decíamos al juez qué podía hacer con este adolescente, o si le sugeríamos que ingrese al Instituto Roca o que salga del Instituto Roca. Poner a un técnico, digamos, un psicólogo o un trabajador social, digamos, en cabeza de ellos esta decisión, cuando, a ver, el juez es el que decide, según un parámetro legal, si el adolescente sigue privado de su libertad o no. Esa era la tensión que teníamos siempre, ¿sí? O sea, es más, todavía yo hoy recibo oficios donde los jueces me ordenan que les diga si sugieren la externación o no. Si nosotros sugerimos la externación o no. Esa es la fricción que hoy tenemos con el Poder Judicial y la que tenemos que tratar de resolver. ¿Cómo voy a poner en cabeza de un técnico, o por ejemplo, en cabeza de la dirección, ¿sí? El hecho de que el adolescente esté en condiciones de salir o no? Primero, no hacemos futurología. Segundo, es una decisión netamente judicial, y que es ahí donde es la mayor fricción que nosotros tenemos con los jueces, ¿no? Decir, bueno, a ver, elaboren un plan de acción para que este adolescente salga de la situación en la que está, por ejemplo, como para ponerlo en palabras básicas. Yo puedo elaborar un plan de acción, pero espectacular. Digamos, puedo convertir un adolescente, digamos, de la zona, de la peor zona marginal de Tucumán, en un alumno de la UNSTA, si quiere. Bueno, a ver, que el adolescente tenga esa adhesión o no, es otra cosa, ¿no? De que cómo lo llevamos al adolescente a eso, es lo que nosotros somos, los que día a día estamos con esto, que lo vemos, que nos despertamos con los pibes, digamos, que desayunamos con los pibes, que estamos en ese día a día, los que vemos que muchas veces transmitirle esto a un juez que no tiene ese contacto, y mucho menos ahora después del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ese contacto con el adolescente, que la máxima proximidad que tiene con el adolescente o con los niños y niñas, que te debe pasar mucho en asesoría letrada, es una audiencia cortita, de 15 minutos, de media hora, donde el artículo 12 de la Convención, o sea, todo el derecho al ser oído, es así fraccionar, ¿no? Y es el único acercamiento que tiene el niño, niña y adolescente con un juez. Esa es nuestra fricción. Eso es, y muchas veces hemos intentado, y tienen que seguir intentándose estos espacios de encuentro entre nosotros, Ejecutivo, y el Poder Judicial, para que podamos exponer esto. O sea, por ejemplo, con el doctor Berarducci, perfecto. Perdón, con el doctor Berarducci, creo que nuestras primeras conversaciones fueron peleas de por qué él no puede llevar un técnico mío a declarar en un juicio, ¿no? O presentarlo como perito. Y bueno, porque ¿qué va a pensar el adolescente de este técnico? Entonces, ¿cómo trabajo yo con el adolescente si soy yo después la que voy a ir a decir, a ventilar o a hablar de un montón de cuestiones subjetivas de este adolescente en un juicio, ¿no? Esas son nuestras fricciones, ¿sí? Pero con los espacios de encuentro, de conversaciones, de la escucha, de por qué nosotros pensamos de esta manera,
y ustedes piensan de otra manera que son obvias, digamos. O sea, la fiscalía tiene que hacer el trabajo de la fiscalía. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y el juez tendrá que hacer su trabajo en su momento, y la defensoría su trabajo, ¿me entienden? Es propio de esto, digamos, de este ritual del proceso penal y que a los adolescentes los ordena muchísimo. ¿Mm? Doctora, y en promedio, ¿cuánto es el tiempo que están los chicos y el tiempo que se puede trabajar con ellos cuando están ahí en el Roca ahora? En privación de libertad, el código nos marca que puede estar hasta 6 meses, ¿sí? Por lo general, los delitos más graves son los que están ese tiempo, ¿no? Y es por cuestiones netamente procesales, ¿sí? Cuando ya se pueden llegar a asimilar digamos, a los fundamentos de una prisión preventiva. Yo sé que a muchos no les gusta que lo nombremos así, pero básicamente es así, ¿no? Hablando de chicos con homicidio, con robo agravado con arma de fuego, donde ya hay lesiones físicas de parte de las víctimas, o sea, hasta 6 meses. Por lo general, no nos pasan los 3 meses. Claro. Y volviendo al tema del principio, o sea, con esa primera audiencia queda clara la situación legal del chico. Sí, con esta primera audiencia ya tiene una imputación, ¿sí? O sea, ya tiene una imputación, ya sabemos qué delito es el que se está investigando. Ya hay una fiscalía del otro lado que sigue digamos, con este proceso, con valoraciones de prueba, quizás pueda llegar a pedir un abreviado. Sí. Eso antes quizás no sucedía, ¿no? Claro, por eso le pregunto, porque ya no habría esas situaciones de que ingresan al instituto y no sabemos ni por qué, ni cuándo, ni hasta. Bien. Sí. Gracias. Bien. Marco quería hacer una pregunta. Marco. Lourdes, ahí está. ¿Cómo están todos? Hola, Doc, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me gustó mucho la exposición, muy clara. Felicitarte por el laburo, por ponerte la causa al hombro. Gracias. En virtud a lo que nos expusiste, nos pudiste compartir un poco, me gustaría saber, se me despertó la duda en realidad, si dentro del ROCA, de los y las adolescentes que están institucionalizados ahí, si hay algún antecedente de una institucionalización previa. Sí. No sé si se entiende, como ser el sala cuna o similar. Sí, se nos dio muchos esos casos, o quizás no institucionalización. A ver, básicamente la última institucionalización que puede haber tenido un chico que nos ingresa a Roca es el Hogar Belgrano, ¿no? Sí, nos dio muchos chicos con esta falta de cuidados parentales intervenidos por la dirección de familia desde muy chiquitos. Mira, el caso más relevante para nosotros y que ha cobrado mucho énfasis la semana pasada, no me acuerdo si la semana pasada fue el caso de Lautaro, perdón, fue el caso de Lautaro Egloff, un adolescente que bueno, ingresó a la casa de un policía a robar y bueno, en legítima defensa, Lautaro termina muerto. Era un adolescente que desde los 15 años ingresaba al Instituto Roca, por más de que no era punible. Sus causas eran hurto al frente de la comisaría para que lo lleven al Instituto Roca justamente porque él en el instituto se sentía contenido, digamos, era su ordenamiento eso, ¿sí? Independientemente de que, a ver, lo que les voy a contar por ahí puede sonar un poquito feo, pero Lautaro era un chico de situación de calle, fue al Hogar Belgrano, estuvo intervenido por la dirección de familia desde que era muy chiquito, él y todos sus hermanitos. En un momento su hermana estaba en el Instituto Goretti, era un adolescente que tenía familia, que tenía abuela, que tenía obra social, él tenía subsidio de salud por su abuela, familia que nunca apareció, ¿sí?
O sea, familia que las veces que fuimos a hacer las visitas, las veces que lo llamamos, las veces que quisimos llegar a crear un vínculo, porque nunca lo creó Lautaro el vínculo con su familia, no existía, no estaba, nos negaba, lo corrían a Lautaro las veces que se escapaba del hogar Belgrano, iba corriendo a buscarla a su abuela, y su abuela era el rechazo total, o sea, le cerraba las ventanas para que no pueda ingresar por las ventanas, ¿sí? Lautaro entró sin saber leer y escribir al Instituto Roca, y con Lautaro llegamos hasta la instancia nacional de la Feria de Ciencia escribiendo el libro cartonero. Lautaro había ganado el viaje a Córdoba con otro de los chicos que estaban en el Instituto Roca para recibir su premio en Córdoba. Imagínense, un chico que no sabía leer y escribir y que en 3 años nos haga ganar un premio, se lo gane él, yo digo, nos haga ganar como, porque lo sentía muy, digamos, a él muy propio, ¿no? Y todo lo que hicimos, digamos, o sea, además de que nos costó mucho con el juez en ese momento, decirle, por favor, firmeme la autorización para que lo lleve a Córdoba. No, eso es medidas tutelares netas. No me puedes pedir a mí que yo firme una autorización o que yo autorice que el adolescente se vaya a Córdoba, eso es medida tutelar. Bueno, cesame las medidas, que pase de nuevo a la órbita de la Dirección de Familia para que lo pueda llevar a Córdoba. Bueno, pero ceso las medidas solamente para que vos lo puedas llevar a Córdoba. ¿Y qué hago con toda la causa judicial? O sea, es ahí donde empiezan este choque de paradigmas, de visiones, de todo. A mí lo único que me importaba es que este pibe llegue a Córdoba y reciba su premio. Digamos que tanto o sea, que sabíamos qué era lo que le había costado, ¿no? Y bueno, él cesaron las medidas en ese momento, y ¿qué fue lo primero que hizo él? Fue corriendo a su abuela a contarle que se iba a Córdoba. Obviamente, ¿qué es lo que hizo su abuela? ¿Qué te vas a ir a Córdoba vos? Bueno, todo lo que en el peor de los desprecios se les puede haber dicho. ¿Y qué fue lo que pasó? Obviamente Lautaro esa misma noche ingresó a Roca en vez de ir a Córdoba de nuevo, ¿no? Y su familia desapareció por completo. Llegado a cumplir los 18 años, como él ya no podía continuar en el Instituto Roca, hicimos lo que se llama pasarlo a la casa de medio camino, ¿sí? Que la Dirección de Juventud sea la que empieza a intervenir con Lautaro, que vaya a la casa de medio camino, que es una casa obviamente pensada para los chicos estos entre 18 y 21 años que no tienen referentes adultos y que están saliendo de una institucionalización. En realidad, esto está pensado, es un programa nacional que está pensado para adolescentes que no tienen conflicto con la ley penal, netamente desde lo proteccional, pero bueno, como todo se puede, pudimos darle la vuelta a eso y tratar de incluir al Lautaro, porque era un chico que venía atravesado por el proteccional. Digamos, era un chico que estaba en situación de cárcel, un chico que venía intervenido por la Dirección de Familia, y porque sus máximos delitos eran tirarle piedras al patrullero de la policía para que vuelva a ingresar a Roca, ¿sí? De repente, cuando me entero de que había fallecido Lautaro, le pregunto al doctor Bernarducci si se había presentado a su familia, si necesitaban algo. Es más, le dije, él no tenía familia. Y de repente después me entero que apareció toda la familia. Digamos, bueno, lo que él quiso lo tuvo justo en ese momento, ¿no? En el momento de su muerte. Que él lo único que reclamaba era su familia, y lo tuvo en ese momento. Esas son las cosas que a nosotros por ahí nos movilizan y nos empezamos a preguntar, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? No es que estamos haciendo bien, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal que estas cosas nos pasan? A ver, si a mí no me preocupa la muerte de uno de los pibes nuestros, si no me preocupa, pongámosle fracaso de la intervención, si no me preocupa que un adolescente vuelva a ingresar al Instituto Roca con un delito de homicidio, algo me está pasando. No puedo seguir donde estoy, ¿sí? Bueno, esas son las cuestiones con nuestros chicos. Creo que me fui de la rama, pero de la pregunta que me hiciste, pero... Gracias. Gracias, Liliana. Lourdes en un momento había levantado la mano. No sé si quería hacer una pregunta. Hola a todos. Sí, quiero hacerle una pregunta a la doctora. Si usted puede comentar más o menos el rol
o en qué consiste, digamos, la tarea de los preceptores que trabajan en el Instituto Roca? Bien. Bueno, nosotros les llamamos operadores convivenciales, ¿sí? Son, sí, no es tal, o sea, en realidad se equipara la tarea del preceptor. Ellos tienen la tarea más importante, si se quiere, dentro de la institución. Son los que conviven con los chicos, ¿sí? Históricamente estaban, el Instituto Roca era manejado por la policía. Luego se hace un concurso, ¿sí? Y ingresan estos educadores / operadores por concurso al Instituto Roca. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? Poder enseñarles la cotidianeidad a los chicos, ¿sí? Chicos, nos levantemos, chicos, hagan sus camas, chicos, vamos a desayunar, la tarea convivencial, el adulto más próximo que tiene la institución con los chicos. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Se iba degradando un poco, más cuando teníamos muchos chicos. Nosotros pasamos de ser un instituto donde estaban los chicos prácticamente encerrados en los sectores, y estos operadores, que eran los que tenían la llave, y digamos, nuestros sectores, si bien son amplios y tienen habitaciones y demás, tenían rejas, las puertas eran de rejas y las ventanas eran de rejas. Entonces, simbólicamente, lo que es tener una llave y abrirles la puerta, digamos, abrir estas rejas para que vayan a hacer sus actividades, y después el mismo que le abre la puerta para que vayan a hacer sus actividades, hace las actividades con los chicos, y después el mismo que los tiene que encerrar, es como que era un poco, digamos, contradictorio, que eso es lo que nosotros empezamos a notar en estos últimos años. ¿Cómo fuimos cambiando nosotros esa visión? Porque, a ver, con esto teníamos motines, cada 2 meses, cada 3 meses, motines feos. Incluso, imagínense el hecho de que nosotros en el 2011, 2012, si mal no recuerdo, tuvimos la muerte de 3 adolescentes por incendios, ¿no? Y era el operador el que tenía que ir a abrir la puerta de esa celda donde donde se estaban quemando 3 chicos, ¿sí? Con un colchón totalmente inflamable. Bueno, ¿cómo se fue cambiando esto? A ver, la puerta del sector se abre a las 8 de la mañana y se queda abierta. Y dentro del predio que nosotros tenemos, que obviamente fuimos cambiando un montón de cosas, nos costó mucho, fueron cambiando un montón de cosas, de repente, a ver, de tener la cancha, de tener el sector donde hacemos, a ver, tener un sector que se llame Artes y Juegos, dentro de un edificio que era netamente carcelario, es como que nos va cambiando mucho. Yo me acuerdo que se rieron cuando le pusimos el nombre de Artes y Juegos, mucha gente de afuera, ¿no? Pero bueno, eso hace que los chicos ya tengan muchísima más libertad en lo que es el predio, ¿no? Y que el adulto que está a la par de él, digamos, los operadores, estén haciendo ese otro tipo de actividades, y mucho más nos ayudó que tengamos menos chicos. Ahora los chicos salen del sector, pueden ir a la cocina, le preguntan a las cocineras que están cocinando, o se van y juegan al ajedrez con la profe de educación. O sea, es como mucho más dinámico el día a día de los chicos, y no tanto marcado por el abrir y cerrar la puerta que teníamos antes, ¿no? Ese es el trabajo del operador hoy, la convivencia neta con el adolescente. Gracias. Carlos, ¿sí vos? Sí, Doc. Solamente cerrar la idea de lo que decía Eliana. Yo intervine justamente en la escena del hecho de Lautaro. Conversé con ella después de eso. Ese chico murió por una hidrolavadora. Esa es la realidad. No, ni más ni menos que por eso. Increíblemente, después, como dice Eliana, se presentó una tía después de que llamé incansablemente
a millones de números de teléfono que me iban pasando, o no me atendían cuando les decía de dónde estaba llamando. Cuando te presentas como personal de fiscalía en esos casos, piensan directamente que estás tratando de vincularlos con un delito o algo por el estilo. Lo que más me resulta gracioso de la ironía de todo esto, que hoy se presentó una querella en esa causa. O sea, es increíble, ahora hay un abogado interesado en querellar por un chico que está muerto y que siempre necesitó colaboración. ¿Por qué antes no? ¿Por qué antes no había inversión en el futuro de ese chico? ¿Por qué antes no había inversión en que sea parte? Justamente lo que decía Nadia recién, creo que hablaba de que a la doctora Galera no le gustaba el tema reintegrar. Yo también detesto esa palabra de reintegrar, de reinsertar, por el tema particularmente, y yo le decía el otro día a la doctora Galera, considero que muchos menores nunca fueron parte en sí mismos de la sociedad, entonces no podemos hablar de resocializar a alguien que nunca fue parte de la sociedad. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, quería cerrarla a la idea solamente de Eliana respecto de este chico de Lautaro. No conocía la historia de todo esto que estabas contando, Eliana, la verdad. Yo cuando intervengo en un hecho no entro en tanta profundidad, pero sí me parece una ironía lo que pasó de esta aparición de una querella repentinamente cuando hay un chico que estuvo con una situación de abandono tanto tiempo. Es increíble, increíble. Guillermo, si me permitís, yo quisiera compartir pantalla para poder darle un marco teórico a los chicos. Es algo corto, quiero explicarlo más o menos de lo que dijo Eliana, exhibirles cómo está el código actualmente. Se está invitado obviamente Eliana a quedarse los últimos minutos que le queda de la clase para que también pueda ir opinando. Dale más, Carlos. ¿Tenés ahí el control? Sí. ¿Para compartir? No sé si se está viendo ahí. Sí, se ve, profe. Bien, solamente es para poder contextualizarlo desde un punto de vista teórico a lo que ya habló Eliana. Ella cuando hace referencia al tema de las aprehensiones, esto es algo novedoso en el código, que a su vez también tiene muchas discusiones a partir de que el nuevo artículo 233 de la ley 8933, que es el nuevo código procesal penal que rige en la provincia, establece la posibilidad que los funcionarios policiales deben o pueden aprehender a una persona mayor o menor, respectivamente se le hace la referencia, aún sin una orden judicial, si es sorprendido en una situación de flagrancia, es decir, si el delito se está cometiendo en ese momento o si se encuentra fugado de un establecimiento penal u otro lugar de detención. Esto es una novedad que se ha establecido. Dentro de este artículo se ha establecido asimismo el artículo 5º, donde ya se le empieza a dar un rol muy activo al fiscal, excesivamente activo, que me parece en cierta medida. Por eso la Corte ha empezado a dar directivas para que se tome con pinzas este inciso del artículo 233, en el cual se refiere de que cuando esta persona que es menor de edad se encuentra en conflicto con la ley y no hay una presencia parental que presente, para que haya un compromiso ante la justicia para presentarlo al menor, puede ser alojado a un establecimiento proteccional. Se establece que esa autoridad que se va a contactar con los padres a los fines de que se realice la entrega. Ahí al final justo dice lo que establecía Eliana hace unos momentos, de que en ningún caso el adolescente podrá permanecer en una comisaría o dependencia policial. En mi caso, cuando tengo las situaciones del delito de homicidio, en los primeros tiempos del código, esto era algo muy nuevo, que no estábamos acostumbrados, ya que como justamente lo dice Eliana, el menor iba a una comisaría, iba a una dependencia policial como si nada. Llegué a tener la situación incluso de realizarle lectura de derechos en la puerta del Instituto Roca por no tener dónde llevarlo, pero esto era en estado de incertidumbre
absoluta de no saber a dónde realizar el traslado del mismo, siempre en presencia de los padres, obviamente, pero también ante la situación de pandemia, de que en el Hospital de Avellaneda, por ejemplo, no nos podían realizar, no podían realizar el hisopado en el horario que era, por ejemplo, un hecho que había ocurrido a las 2, 3 de la mañana, se me presentó esa situación, realizarlo en la misma casa del adolescente a la notificación de los derechos. No lo quiero aburrir mucho con lo que es el nuevo código. Esta es la parte en la que se establece justamente lo que decía Eliana, de que en caso de que el fiscal dispone un alojamiento provisorio del adolescente en una entidad, tiene que poner en conocimiento al juez, a la Defensoría de Menores, así como también a la DINAIF, y acá celebro muchísimo el tema del gran trabajo que está haciendo el Ministerio de la Defensa con las Defensorías de Menores. Es un trabajo enorme porque las defensorías de niñez, adolescencia y capacidad restringida actualmente están teniendo un rol sumamente, pero sumamente activo en todo este tipo de audiencias, cosa que antes no ocurría. ¿Qué es lo que pasaba en el viejo proceso? Uno le tomaba una declaración a un adolescente en conflicto con la ley penal, nos comunicábamos con la Defensoría de Menores, que era como se le llamaba en ese momento, y simplemente decían, deja sentado de que te comunicaste con tal persona y que nos corran vista. El no correr vista era una causal de nulidad, por agregarlo al dato. Pero no se hacía presente un defensor de menores al momento de la declaración y muchas veces no tomaban intervención en el proceso, sino hasta el requerimiento de elevación a juicio. No tenían ni idea de qué proceso había pasado este chico hasta el momento de la elevación, si es que esa elevación llegaba, porque la causa muchas veces estaba años hasta que había un requerimiento de elevación. Esto que dice Eliana también está en el último párrafo del 233, de que dentro del plazo de 24 horas el fiscal lo tiene que presentar al menor ante el juez para que se realice la audiencia. Esta audiencia tiene una serie de características que la hacen diferente a otras, como ella misma lo dice. Muchas veces se presentan técnicos del ROCA a hablar, ahí es donde se muestran los mayores roces con la fiscalía, justamente porque, bueno, esto es un criterio particularmente mío, no en general, algunos consideran que es el correcto. Algunos utilizan esos informes técnicos para justificar la necesidad de mantener el alojamiento del menor, cosa que me parece una locura. ¿Qué es lo que celebro del Código Nuevo? El artículo 393 viene a ser un complemento del artículo 2, ya que ha incorporado este nuevo código todo lo que son las garantías establecidas en la Constitución Nacional, y no solamente eso, el artículo 393 es el primer artículo dentro de lo que se refiere a todos los tratados internacionales que han adquirido fuerza constitucional, jerarquía constitucional, y se muestra particularmente el trípode de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia menor, que son las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Esto realmente es para celebrarlo, esto es un derecho que este artículo siempre nuestra Fiscalía por lo menos lo notifica a los adolescentes, aún cuando sabemos que muchas veces ni siquiera entienden qué es lo que le estamos diciendo al momento de notificarle, porque el acto de la notificación comienza con el primer acto procesal que vincula al menor con el delito. Esto quiere decir con un testimonio que se puede haber tomado, con una actuación, una averiguación realizada por personal de alguna dependencia policial, nos obliga a nosotros ya a notificarle lo que es el artículo 60 del nuevo código, que le da el carácter de acusado, y los derechos que le asisten a los acusados mayores de edad, normalmente que son el 61, también a los menores, donde tienen la posibilidad de un abogado, de declarar en cualquier etapa del proceso, ya sea ante el fiscal o ante el juez. Esto la verdad que lo celebro, yo lo que justamente quería mostrar un poco de qué se trataban las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, viene a mostrarnos quién es un menor, diciéndonos que es una persona menor de 18 años, no lo dice solamente las reglas de las Naciones Unidas, sino que esto también se encuentra establecido por la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que bueno, desde el año 2005 viene a dejar en claro toda esta situación. También establece lo que significa la privación de la libertad. Lo que es muy importante en este caso es que no solamente toma la situación de detención o encarcelamiento, sino que también toma aquellas situaciones donde el menor de 18 se encuentra internado ya sea por razones de salud o por su propio bienestar y no se puede retirar por su propia voluntad del lugar donde se encuentra.
Bueno, esto bueno, lo paso así nomás, son los objetivos que tienen las reglas, me parecía importante en ese momento, pero no quiero ser breve para que podamos ser más prácticos a lo que quiero llegar con esto. En lo que respecta a las reglas de Beijing, habla de que solamente que se aplican en los diferentes sistemas jurídicos, no solamente en los casos penales, además de muestra de las normas mínimas de tratamiento de los menores delincuentes. ¿Y por qué habla de menores delincuentes? Realiza en el punto 2.2 define lo que es el menor, el delito, y a partir de allí forma una idea de lo que es el menor delincuente, que sería el menor en conflicto con la ley. Estas reglas de Beijing, particularmente, a diferencia de las reglas de protección, lo que tienen de diferencia es que no establecen el régimen de la edad, de cuánto es el menor de edad, de los 18 años, sino que establece de que cada sistema jurídico lo fije, considerando cuál es la edad mínima y máxima a los efectos de su aplicación, y respeta todo lo que es las circunstancias económicas, sociales, políticas, culturales que tienen los estados que forman parte de la misma. Esto me parece muy importante, ya que la regla 2.3 establece de que se tienen que dar leyes nacionales que permitan la aplicación de estas reglas mínimas. En nuestro caso no solamente se ha dado por la ley de protección integral de los niños, niñas, adolescentes, sino que también ahora lo estamos viendo en una ley de carácter local, como es la 8933, con un nuevo código en este artículo 393, que lo incorpora expresamente. Es alguna novedad muy buena que ha dado el código. Asimismo, bueno, también establece los principios fundamentales que tiene que tener el menor, como ser la presunción de inocencia al momento del proceso. Esto es algo referido a la audiencia. La regla 8 destaca la importancia de la protección del menor a la intimidad. Esto por la situación de difamación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a una audiencia con el menor, el juez en primer lugar le dice de que él tiene derecho a una audiencia de carácter privado. Entonces se le consulta al menor si él quiere que haya público o no, que la audiencia sea pública o no, o que solamente formen parte, por valga la redundancia, las partes fundamentales de la audiencia para que ésta se lleve a cabo. Esto es algo que también se lo viene oralizando, por lo menos con los 3 jueces de menores con los que estamos trabajando nosotros normalmente. En lo que respecta al nuevo código, se establece que claramente, como lo ven en el artículo 394, habla de que hay una presunción en el caso de que haya un desconocimiento respecto de si el adolescente es o no mayor a 18 años. Se nos dieron situaciones en las cuales nos mintieron la edad, se lo trató como menor a partir del estado de incertidumbre, e incluso se nos llegó a dar situaciones donde nos presentaban actas de nacimiento que le faltaba un número, o un número no se entendía bien, y lo hacían completamente adrede para que pareciese que tenía 17 o 16, cuando en realidad tenía 23 o 24 años. Bueno, estas son las finalidades que establece el nuevo código en razón de las garantías constitucionales que incorpora. Ahora bien, ¿qué es lo que no celebro del código en la incorporación en este título respecto a los menores? El artículo 399, cuando habla de las medidas procesales de disposición provisoria, hace referencia a medidas de coerción personal. No se refiere, en el viejo código, se hacía una expresa mención de que los extremos de este artículo en nada tienen que ver con los extremos del pedido de una prisión preventiva. En nada tienen que ver. Eso no pasa en este código, y lo estoy viendo que muchos fiscales, auxiliares fiscales, lo han tomado como criterio, y lo están haciendo, pues si uno hace una interpretación armónica de los artículos, lo están haciendo en forma correcta, porque a mi criterio acá faltó de forma expresa establecer que no son los mismos extremos, porque al hablar de medidas de coerción nos vamos al artículo 230, que dice que se tienen que tomar solamente cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos de que son indispensables para asegurar los fines del proceso, hablamos de que se tiene que asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo y los fines del proceso y la aplicación de la verdad. Esto directamente nos lleva al artículo 236, donde se habla del entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, que no son otra cosa que extremos establecidos para los pedidos de prisiones preventivas referidos a los mayores de edad.
Esto es un error, me parece, al momento de la redacción del código, un criterio, es una apreciación mía. El código anterior, si lo pueden revisar en la parte de la disposición provisoria, hacía referencia específicamente a que no de ninguna manera se podía utilizar para la disposición provisoria, ya sea por parte de la Fiscalía o para la disposición por parte del juez, los extremos referidos a la prisión preventiva. No quería dejar pasar también respecto, volviendo un segundo a lo del artículo 393, que incorporó todos estos derechos y garantías de carácter de jerarquía constitucional, las directivas que establecen las Naciones Unidas, donde justamente hablan de procesos de socialización. Esa palabra me gustó mucho más que hablar de resocializar, por eso recién le decía a Eliana, y hacía referencia también a lo que habían preguntado en la clase, habla de procesos de que se tienen que tomar aquellas prevenciones necesarias para la socialización del adolescente y específicamente se vincula a la familia. Esa palabra me parece mucho más correcta que reintegrarlo o resocializarlo. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, yo pasé en cada una de estas filiminas, como quieran llamarle, pasé a un fondo donde cada una de ellas tiene policías. Con esto no quiero mostrar nada de medidas de coerción ni nada por el estilo, sino que quería llegar a esto. Yo tuve la mala suerte, porque siempre voy a decir es una mala suerte, de trabajar en cada uno de los hechos que se han dado en un enfrentamiento entre clanes llamado de los Araña y los Santos. Los medios de comunicación normalmente lo que aprovechan en estos casos es de hablar del narcomenudeo, hablan de un enfrentamiento de clanes, la muerte obviamente, pues la muerte en los medios siempre va a vender, pero lo que poco se hace notar es que los fallecidos son todos menores de edad, son todos chicos adolescentes, son todos chicos entre 15 y 18 años. Y cada una de esas muertes se encuentra unida una a la otra por situaciones de venganza a partir de la muerte anterior, todo comenzando en octubre del año 2018. ¿Por qué me pareció tan importante este caso? Justamente estando Eliana ahora presente, hablando el otro día de esto, uno de los últimos hechos que llevamos a juicio, que durante mucho tiempo hablé con la mamá de este chico que había fallecido, que había sido resultado de un homicidio. Mucho tiempo había hablado con ella, el hermano era un mellizo que había sobrevivido al ataque. Mucho tiempo hablé con él también sobre las posibilidades de llevarlo a rehabilitar por el tema del consumo de estupefacientes, que nunca lo negó. Y se dio la situación de que al momento del juicio, cuando le llamó a la madre para que él se presente como testigo porque él había sobrevivido al ataque, tomo conocimiento de que de los 3 hechos que yo había intervenido, había habido un cuarto en el cual yo no había intervenido y él era autor del homicidio, presunto autor del homicidio porque está en proceso. Con esto solamente quiero dejar en evidencia la situación en la que nos encontramos respecto a los niños, niñas, adolescentes. En palabras de Divididos, es remontar el barrilete en medio de esta tempestad. Doc, y ahí me cuelo, si me dejan, si me permiten, en este conflicto de estas dos bandas, ¿no? Yo llegué en un momento a tener dentro del Instituto Roca a las dos bandas, ¿sí? De los chicos, o sea, a los que presuntamente habían matado al hermano, un mellizo de este chico, y lo tuve a este chico contemporáneamente con sus, digamos, con los presuntos homicidas y con los que también querían intentar matarlo a él, porque estaban los dos hermanos juntos en ese momento. Y fue bastante, a ver, cómo desde lo tumbero ahí nos marcaron todo, ¿no? Porque de repente ya teníamos 2 sectores enemistados y esta banda de afuera se trasladó netamente adentro del Instituto Roca, esta rivalidad se trasladó al Instituto Roca, ¿no? Sí, no, ciertamente fue un caso bastante
fuerte en lo que nosotros, fue el primer caso incluso que tuvimos en la Fiscalía cuando nos especializamos como homicidios, el inicio de este enfrentamiento entre los Santos y los Araña, donde también hay otras familias involucradas. Y volviendo a lo que decía la doctora Galera, estos chicos tienen padres, madres que se encuentran en conflicto con la ley y no tienen el menor reparo en manifestarlo ni en cambiar su postura. Es más, si quieren un ejemplo más novedoso, hace muy poquito se dio una situación en el CAPS de San Rafael donde encerraron a una chica de la comisaría 14, donde tenían una policía trincherada a partir del fallecimiento de un chico de 45 años, la verdad no recuerdo el nombre, yo atendí el teléfono, me acuerdo ese día. Fue un fallecimiento por un presunto COVID, pero era una persona de estas bandas y la gente ya no, la gente de la comisaría 14 no sabe cómo tratar con ellos, por ejemplo. Por eso yo hablo de la imposibilidad de hablar de reinserción si no empezamos a aceptar que nunca le dimos la oportunidad de que sean parte porque fueron constantemente víctimas de un sistema que estuvo destinado a excluirlos desde el primer momento. Para ser un poquito más puntual sobre el hecho que hablamos con la doctora Galera, porque bueno, justamente Guillermo me permitió que hable un poco más, yo la verdad no tengo ningún inconveniente de comentar sobre las causas. Uno de los hechos desencadenantes se dio particularmente pues fallece un chico menor de edad, tenía en ese momento 16 años, el arma con la que este chico que se había defendido desaparece de la escena del hecho y nos enteramos que 8 horas después me suena el teléfono de nuevo y tenemos un nuevo hecho a 2 cuadras de este lugar. Atrapamos a 2 chicos que pensábamos en su momento que eran mayores de edad, resultaron que eran menores también, y llevaban consigo el arma que coincidían con las vainas con las que este otro se había defendido, que después nos dimos cuenta que era su familiar, era su primo. A su vez, yo había trabajado, luego me entero cuando le tomo declaración, le pregunto el nombre del padre, que es una rutina al momento de tomar la declaración, en el viejo proceso lo era, en el actual ahora lo hacen los jueces, en el viejo lo hacían los fiscales cuando tomaban. Me doy cuenta de que también había intervenido en el hecho en el que había fallecido el padre, y para redondear un poco más, hoy en día lo tengo con prisión preventiva al hermano. Así que es la realidad en la que estamos. Y no quiero imaginar, quiero puntualizar esto, si yo encontrándome en una fiscalía de homicidios, que es uno de los delitos, el delito más aberrante y el delito que justamente inicia la parte especial del código, no quiero imaginar cuántos delitos de menores encontramos que no son homicidios. O sea, no quiero imaginar a la doctora Galera con cuántos delitos en particular se encontrará de robo, hurto, robos agravados, de todo tipo. Yo hablo en general de los delitos más gravosos. Es por eso que no me agrada tanto el artículo 233 en lo que respecta a la aprehensión que realiza, que faculta a los fiscales a realizar esta aprehensión. Pero sí celebro la incorporación que se ha hecho de las garantías constitucionales al código, y tampoco celebro el hecho de que se haya quitado la obligación de no tomar los extremos establecidos para la prisión preventiva, porque eso es algo muy grave. Tener que analizarlo desde el punto de vista de una prisión preventiva al alojamiento de un menor es descontextualizar completamente el proceso de menores, pero de forma absoluta, lo sacas completamente del lugar y lo llevas al menor a una audiencia que no corresponde. Te pones a tratar temas que nada tienen que ver con él, como ser el arraigo, los procesos penales que se encuentran pendientes, los antecedentes propiamente dicho, que muy pocos tienen, obviamente, bueno, reincidencia muchas veces no tienen. O sea, lo llevas a un área en la que, por ejemplo, la doctora Galera no puede hacer nada. Esa es la realidad. Lo llevamos a un ámbito en el que no se puede hacer mucho más por ellos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, justamente como tenía el power puesto, no pude ver. Hasta que se animen, son un pequeño aporte. Vos marcabas, Carlos, esta dinámica donde tenemos el padre, tenemos el hermano, tenemos el primo,
todos implicados en situaciones de conflicto con la ley penal. Y esto en el imaginario social a veces se suele traducir en son todos chorros, nacen chorros, van a morir chorros, ya es una cuestión casi genética. Y pasamos por alto todas esas problemáticas a las que vos te referís, tan simples como no tener acceso a servicios básicos, no tener acceso o estímulo hacia la educación formal, al deporte que marcaba Eliana hace un momento. Eso, para muchos de nosotros quizás era más importante ir a patear o golpear una pelota que ir al colegio, pero teníamos el estímulo y esa sensación de obligación de cumplir y acá estamos. Y también teníamos la posibilidad de hacerlo a la par, el ir a patear o golpear una pelota. Cuando no hay todos esos sistemas formales e informales de contención, terminamos con este tipo de resultados y cayendo en esa simplificación de vos pasás esta calle hacia allá y son todos gatos, porque quieren ser gatos, porque nacieron así, porque se van a morir así. Y siempre esto que nosotros siempre tenemos que aclarar que es una ironía, no un deseo, pero siempre terminamos con el mejor que los maten de chiquito, así no se reproducen. Está eso en el imaginario social y la carencia de un análisis un poco más profundo. Y a veces, desde las agencias estatales, también nos solemos contagiar de esa superficialidad y no nos ponemos a trabajar un poquito más profundo. No quería, Guillermo, dejar porque justamente en la última parte del Power, yo quería mostrar lo que cada una de las notas que se hablan de este tipo de hechos. Me gustaría más que leer la nota, que vean los comentarios, porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que somos hoy en día como sociedad, todos, porque todos formamos parte de la sociedad. Los comentarios son... No tenía forma de corregirlos a los comentarios porque eran... La verdad, yo no me imaginaba que haya personas que puedan decir semejantes barbaridades sin decir una mala palabra. No había una sola mala palabra en el comentario, pero a su vez todo el comentario era una mala palabra. Sí. Sí. A nosotros nos pasa mucho que, a ver, parece casi un acto reflejo ir directamente a leer los comentarios cuando salimos en las noticias, ¿no? O sea, cuando el Instituto Roca sale en las noticias, sea por algo bueno o por algo malo, o por ejemplo, en el caso este que habíamos comentado de Lautaro. Y yo creo que es de error nuestro también no poder contar la otra parte ¿no? Porque la otra parte nunca se cuenta, ¿sí? O sea, a ver, ¿cuántos chicos nuestros hoy son un gran ejemplo, ¿no? Y tenemos un montón de historias para contarles, o sea, tenemos de pibes que están terminando el colegio, de chicos que han sido abanderados, de que tienen formada su familia, de que está bien, obviamente, no tienen el estándar de la clase media y siguiendo todas esas pautas sociales, pero son chicos que están muy bien dentro de su cultura, dentro obviamente de su realidad, que están muy bien. Es más, no me voy a olvidar nunca de uno de los chicos Toro, que obviamente la aportación de apellido ya es muchísimo en esto que nosotros estamos con el tema este de las bandas, y bueno, conocemos este mapa del delito y conocemos de las familias y demás. Encontrarlo, y me decía, salgo de la Facultad de Psicología, un pibe que había tenido 1 año y medio por homicidio dentro del Instituto Roca. O sea, eran cosas que, a ver, ¿dónde está la otra cara de todo esto que nos están contando los medios, ¿no? Y es error nuestro de no salir a contarla, quizás porque no existen los espacios, qué sé yo, pero bueno, es poder celebrar eso y de que hoy en una clase con alumnos de la Facultad de Derecho lo puedan escuchar, ¿no? Lourdes, ¿querías aportar algo? Sí, bueno, yo trabajo en el penal de Villa Urquiza. Lo que quería comentar era lo siguiente, que en cuanto a las bandas,
En el penal pasa exactamente lo mismo, digamos. Los arañes están en la unidad 1, en la número 1, donde trabajo yo. También están los toros, y bueno, y es todo un problema. Así también con el tema de los Acevedo. El tema es que esos niñitos, digamos, van a visitarlo a los padres y a los familiares. Y bueno, aquí está presente, digamos, la oficial Ávila también. Ella, que está de jefa de la requisa, hay muchos problemas en la cola de las visitas cuando ellos entran. Y el tema de que ellos naturalizan mucho el tema del delito. De hecho, uno los escucha, los ve a los niños cuando van a vincularse con los padres, y la verdad que es todo un tema, digamos, los niños adentro del penal, y el tema de cómo ellos los toman a sus padres. Bueno, eso quería agregar. Pero bueno, el tema de la sociedad, piensan que como que están muy alejados. Todos piensan que los internos del penal de Villa Urquiza o los niños que están en el Roca son niños que, bueno, son de barrios vulnerables, son de barrios populares, pero bueno, viven en Plutón, no van, no sé, no piensan que son parte de la sociedad. Y bueno, y eso pasa por la autocrítica de uno. Así que, no, es muy grave. La verdad, la quería felicitar también a la doctora Galera, porque, bueno, hay que ponerle muchas ganas al trabajo. Es muy lindo el trabajo con los jóvenes, pero bueno, también nos duele, y también hay que tener bastante coraje y ponerle muchas ganas. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si nadie más quiere aportar, te dejo el cierre de Carlos. Natalia, tiene una pregunta, Doc. Natalia, sí, no, quería simplemente decir que como empleados públicos del Estado, cómo tenemos que valorar nuestro trabajo, ¿no? Porque tanto nosotros que estamos dentro del Estado haciendo este trabajo, como los chicos, compañeros que el día de mañana también pueden estar en este lugar, la importancia de saber de que quizás un atravesamiento nuestro en la vida de estos chicos puede, ¿por qué no?, llegar a cambiar ese círculo del cual ellos no pueden salir, ¿no? Abrirle la mente o disparar un camino de vida hacia otro lado. Y muchas veces no tomamos conciencia de lo importante que es nuestro trabajo, porque realmente pueden cambiar vidas. Y lo tenemos que tomar de esa forma, digamos, como para realmente marcar una diferencia. Eso nada más, que me parece que muchas veces nosotros como empleados del Estado lo olvidamos. Nada más. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Bueno, ahora sí. El agradecimiento a Eliana, la verdad, súper provechoso poder contar con estas experiencias en primera persona y poder lograr estos intercambios también. Y lo charlábamos cuando se gestaba esta clase, que fue idea de Carlos, la posibilidad también de mostrar todas las dificultades que tiene el sistema, y no solamente todo lo bien que se puede llegar a hacer, sino todos los bemoles que tiene esto, y que no solo se vale de buenas intenciones, sino que hay muchas dificultades en el día a día, hay descoordinaciones a veces entre los organismos que trabajan la temática, y cómo esto va jugando sobre la cuestión. Para terminar, muchas gracias. Todo tuyo el cierre, Carlos. Muy buena clase. Yo agradecerle a todos nada más por la presencia. He tratado de que la clase sea lo más dinámica posible. No quise aburrirlos mucho con lo que es la parte teórica, porque es lo que yo considero cuando voy al momento de notificar a un menor de derechos,
no comprenden muchas veces lo que les estoy diciendo. Entonces nosotros tenemos que, como operadores de la justicia, hacerlos entender qué derechos son los que tienen y colaborar. Esto lo quiero, ahora me voy a poner en campaña, quiero que Dios permita termine esta situación de pandemia y podamos tener presenciales las clases. Voy a ponerme en campaña junto con la doctora Galera para que la facultad tenga la posibilidad de que haya un régimen de pasantías dentro del ROCA. Ella me dijo justamente que están necesitando gente para trabajar. A mí me hubiera encantado que esa posibilidad existiese cuando yo era estudiante, me hubiera encantado que existiera esta cátedra también cuando era alumno. Así que bueno, ese es el compromiso que yo asumo en esta clase, junto con estoy seguro con la doctora Galera de que vamos a lograr algo a futuro, porque hay chicos que realmente tenían posibilidades, las tenían porque ya no están, y otros que aún están y tenemos que hacer algo por ellos y es nuestra responsabilidad. Solo agradecerles a todos la posibilidad de Guillermo y de haberme acompañado ahora también, y bueno, Eliana siempre le está agradecido, hasta las futuras discusiones que tengamos, porque nunca vamos a dejar de tener roces, eso es inevitable. Así que agradecerte a vos por la presencia, es fantástico todo lo que has contado. Y bueno, me alegra mucho que les haya gustado la clase y cualquier consulta que tengan. El Power también está a su disposición, solamente son artículos del nuevo código. Y si no han entendido algún artículo en específico, porque quiero aclarar que el 233 lo marco tanto porque nadie se animó a comentarlo hasta el día de hoy. He leído cada libro de personas que han hablado de este nuevo código adversarial y nadie lo comenta ese artículo, entonces algún motivo habrá para que nadie lo quiera comentar todavía. Solo eso, y bueno, y agradecerles a todos. Muchísimas gracias a ustedes también y bueno, a Guillermo, que fue profesor mío también, volver a encontrarnos acá con esto y bueno, gracias, ¿no? Porque cuando iba gestando la clase, esto es lo que vos decías, de que querías que nos recuerden como hubo alguien que nos habló de tal cosa y nos dijo tal cosa en las clases, no voy a decir la palabra que dijiste en ese momento, bueno, quiero que sepas que eras uno de esos en mi época, ¿no? De estudiante. Y que por eso muchas veces estamos donde estamos y que todavía no sé por qué cuestión no lo decimos, ¿no? Pero sí, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, con los chicos nos estamos viendo el jueves a la misma hora. Ya les vamos a estar linkeando la próxima clase. Vamos a seguir con la segunda parte de esta bolilla. Va a estar Juanjo a cargo de esa clase y bueno, todos acompañando como siempre. Gracias. Están desocupados. Buenas noches.